Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 9. Un poco más de recuerdos. Páginas 130 a 150. Antes de las páginas que siguen, dos notas del año 1843 que transcribiré seguidamente y agrego en fotocopia. Por su extraordinaria importancia, necesito hacer esta reflexión, dice mi abuelo. Todos en mi pueblo recuerdan o conocen, está a la vista, que al lado oeste de la puerta de la iglesia actual se encuentra una lápida de mármol blanco perteneciente al extinto Benigno Álvarez, la que tiene una capilla grabada. Nadie acertó nunca, se descuenta a sus familiares, sobre cuál sería la razón que existió para colocarla allí, en recinto sagrado. Muchos fueron los párrocos, entre ellos, me consta, don Eduardo J. Maldonado, que trataron de establecerlo sin poder lograrlo, pues aquella defunción aconteció muchos años antes de que se construyera la iglesia. Es decir, que la misma lápida fue traída a ese sitio una vez retirado el cementerio viejo. Debía existir razonablemente una razón piadosa muy especial para ello. Pienso yo en este instante, examinando la nota que le pertenece al extinto don Benigno Álvarez, que pudo ser un reconocimiento a la labor o gestión que le ocupo. Según el contenido de la misma, debe haber prosperado el pedido formulado por dicho señor, lo que evidentemente no sucedió, pese al aval que en ese sentido recibiera de fray Domingo Verón, cuyas descripciones, un tanto tétricas, lúgubres, al parecer, no alcanzaron su cometido. La suerte de mi pueblo pudo verse comprometida antes de nacer, un intento de aborto injustificado. Pues, de haberse retirado todos los ornamentos u ornatos que contenía la capilla de la Cruz, donde siempre estuvo la imagen de la Virgen Mechita, hubiera desaparecido, creo yo, el único motivo de atracción que tenía ese paraje hacia quienes sentían su devoción cristiana. Esa capilla de la Cruz, reitero, dice mi abuelo, no fue hecha allí por simple casualidad, porque fuera un sitio apropiado o lindo, ni por pedido o gestión personal de algún vecino. Fue levantada en el siglo XVIII, como veremos más adelante, conforme ya se ha dicho, por los padres jesuitas y para la imagen de la Virgen de la Merced, que se guardó allí decenas de años como patrona de la zona. Qué importantes habrán sido, supongo, los fundamentos tenidos en cuenta para denegar aquella solicitud, manteniendo intacta nuestra capilla. No hay duda de que el espíritu del proyecto del señor Benigno Álvarez, de querer levantar una capilla en Cañada de Álvarez, para que allí se diera misa, era digno de elogio, cristianamente hablando. He de suponer, por otra parte, que este señor desconocía realmente todo lo que esa capilla significaba, aunque abandonada, desamparada para el sector de la Cruz. Es más, el efecto que aquel requerimiento pudo causar en quienes sí conocían su origen y existencia, acudiendo a oír misa de tanto en tanto en esa capilla, fue el causante, quiero pensar, de que el religioso encargado de ella, posiblemente el mismo ayudante cura Manuel Enrique, por fray Verón, dispusiera de mayor empeño para conservarla, mantenerla, como ocurre siempre que se corre el riesgo de perder algo, posiblemente concurriendo con más frecuencia a decir misa, creando la festividad de la Virgen en septiembre de cada año, etc. Así se habría formado aquella hilera de chozas, refugios humildísimas, que luego de 5 años atrajeron al padre Moreno, comenzando luego la construcción de ranchos de adobe crudo, techo de paja, viviendas definitivas sin guardar ninguna simetría, hasta que después de muchos años
Llegó la obra de traza y delineación cumplida por el doctor Rafael Soria en 1870 por disposición del gobierno provincial. Estimo que la versión de mi abuelo, Visitación, cuando decía que iba a Berrotarán a comprar porque en la cruz, que tenía 5 años menos que él, muy poco se conseguía, sin ánimo, debe suponerse, de fijar un hito, encaja perfectamente con los documentos históricos hallados, especialmente las notas comentadas de Álvarez y Verón, que luego se verán para concluir como lo hago, dice mi abuelo, sosteniendo que si mi abuelo nació, o sea, mi bisabuelo, en el año 1845, el pueblo, caserío original, villa o como quieran llamársele, se formó 5 años después, en 1850. Adviértase que en el año 1843 queda establecido fehacientemente mediante ambas notas aludidas, no existía alrededor de la Capilla de la Cruz, a 3/4 de leguas, absolutamente ninguna población habitada. De ahí, entonces, mi convicción personal, tanto en lo que hace al origen o motivo de la formación del pueblo, que fue la presencia de la imagen de la Virgen en la capilla, como acerca de la fecha de su creación o fundación, de hecho, en el año 1850. En cuanto a los fraudes que se habrían cometido en esta iglesia, capilla que se pretendió despojar, como asimismo las sepulturas frescas y otros crímenes de trascendencia que Fray Domingo Verón destaca pintorescamente sin aportar el más mínimo elemento de juicio como correspondía ante tan tremenda aseveración y que seguramente debió tenerlos, le faltó tiempo para enunciarlos. Yo, dice mi abuelo, en este momento, porque no puedo dejar de pensar que aquello pudo ser un agravio gratuito a 1 siglo y medio de distancia, también sin ningún elemento de convicción al respecto, conociendo sí que aquella zona nunca fue un sitio de salvajes. Me permito recalcar estas simples reflexiones. Primero, la sola presencia de un cadáver, una sepultura, aunque de origen desconocido y en sitio inadecuado, de ninguna manera implica por sí solo necesariamente un hecho criminal. Antes de afirmar esto, se impone, creo, la prudencia para descartar la voluntad de Dios, muerte natural. Segundo, me pregunto si en aquellos tiempos tan distantes, cuando no existían cementerios en aquel paraje desértico, no habrán sido los propios deudos quienes sepultaron allí en campo abierto a sus seres queridos cerca de la capilla. ¿A quién podía acudir un ser humano de entonces en emergencias de ese tipo para consultar, preguntar, avisar o pedir permiso? Es evidente, me consta, dice mi abuelo, que al excavarse ciertos cimientos de las proximidades donde estuvo ubicada la capilla de que se trata, aparecieron restos humanos, al parecer antiquísimos, e ignoro qué recaudos legales se tomaron al respecto. Creo que esto no es ninguna novedad, sobre todo la gente mayor, pero nunca nadie conoció o comentó hechos criminosos. Pudo haber sido, pienso, el comienzo del poder de atracción que tuvo aquella capilla con todo su contenido místico para los escasos habitantes dispersos en la región, y que más tarde culminará en la formación del pueblo en su alrededor. A raíz de este tema y de mi punto de vista que lleva un inocultado alegato en defensa de la tierra en que nací y también de mis ancestros, el señor director del Archivo Histórico de la provincia, licenciado Alejandro Moyano Aliaga, muy gentilmente en forma personal puso en mis manos el testamento hológrafo perteneciente a Francisca Díaz de la Torre, realizado en el año 1748. Regimiento primero, tomo 132, folio 22. Mediante esta fina colaboración que me honra y agradezco en todo su contenido, dicho documento traerá mucha luz, creo, en ese panorama pintado tan sombríamente por Fray Domingo Verón. En consecuencia, estimo de mucho interés insertar en mi libro copia textual de la primera carilla de dicho testamento. Son 2 hojas.
como también una copia fotográfica del original efectuado hace 2 siglos y medio. Y ustedes van a ver la fotografía que está en el libro de mi abuelo. Copia. Ahora bien, este es el antecedente más antiguo que ha podido localizarse en los archivos, perteneciente al año 1748. Como se ve, ya figuraba entonces el nombre de la cruz. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Y existía la capilla de Nuestra Señora de la Merced. Debido a esto, estimo a la presencia ya de la imagen de la Virgen de la Merced, nuestra mechita. Evidentemente, este documento hológrafo, que data de un siglo antes de la formación de nuestro pueblo de la Cruz, nos deja no solo la demostración cabal del poder de atracción de aquella capilla solitaria, ubicada en la parte alta de la ribera sur, como último emplazamiento, sino también una piadosa invocación cristiana digna de destacarse, además, claro está, de un preciso elemento histórico muy importante, mediante el cual podemos conocer desde dónde viene el nombre de la cruz, como asimismo la evocación de Nuestra Señora de la Merced como patrona del pueblo. Es decir, ambos elementos, conforme la tradición oral de mis antepasados enunciaba al comienzo, provienen del siglo XVIII. Por su valioso aporte, considero que Francisca Díaz de la Torre merece trascender en el conocimiento del pueblo, y su alma, seguramente, esperará una misa por lo menos. No menos elocuente resulta la nota dirigida con fecha 26 de marzo de 1877 por el señor Samuel Villagra, vecino del curato de Calamuchita, al señor obispo diocesano Dr. Manuel E. Álvarez, en la que, al hacerse conocer su donación de 1,5 cuadras de terreno en favor a los fieles para que se haga la capilla y cementerio, en determinado pasaje expresa textualmente: me presento y digo que, conocedor de estos puntos y la gran necesidad en que estas pobres gentes viven, careciendo por completo de todo auxilio espiritual los unos, por la larga distancia a las capillas más vecinas y la mayor parte de sus escasimos recursos, sobre todo movido a compasión por la dificultad que a estos infelices se le presenta cuando tienen que conducir los cadáveres para ser sepultados donde corresponde. Ha sucedido y sucederá siempre que muchos son sepultados en el campo porque no alcanzan o les acobarda la larga distancia. Archivo del Arzobispado de Córdoba. Si bien, dice mi abuelo, no específicamente sobre el mismo tema, existe en el archivo del Arzobispado de Córdoba una nota de fecha 24 de enero de 1891 de Rosendo de la Lastra, secretaria del Obispado, al señor cura y vicario interino de Río de los Sauces, en la que aquel requiere informes sobre 3 puntos. Este informe, fechado en la Cruz el 1 de marzo de 1891 y firmado por Alejo Torres, quien fuera primer cura párroco de mi pueblo, dice: tengo el honor de contestar a las preguntas. Primero, se pagan primicias de maíz y de trigo y cumplen todos los que consiguen cosecha suficiente para este deber. Segundo, hay 3 cementerios en buen estado bajo la sola y exclusiva administración del cura. Hay un pequeño cementerio para los que no han de ser sepultados en sagrado, conforme dispone el último sínodo. Tercero, han sido sepultados en este curato en el año 1890-67 y pagan los derechos según el arancel diocesano, todos teniendo haber suficiente para cumplir con este deber. Dios guarde a usted. Dice mi abuelo: recuerdo, lector,
y al oyente que cuando al comienzo me refería al hermano y querido pueblo de Río de los Sauces, dije que, entre otras cosas, estábamos unidos por un mismo pastor cristiano, comenzando por el reverendo Alejo Torres, quien bendijera el matrimonio de mis padres. En el mismo archivo del arzobispado encontré la nota siguiente: Señor secretario del Obispado de Córdoba, cumpliendo con la disposición de dar cuentas sobre la fecha en que cada sacerdote irá a hacer los santos ejercicios, tengo el agrado de comunicar al señor secretario que, aunque el curato quedará por 20 días sin sacerdote alguno, creo poder ir para los que empiezan el 8 de septiembre próximo. Saluda a usted con todo aprecio, Alejo Torres, La Cruz, agosto 26 de 1905. Una de esas oportunidades en que, por distintas circunstancias, el curato quedaba sin sacerdote mientras su párroco era el padre Torres, fue cuando se hizo cargo íntegramente el reverendo Francisco Bagnone, quien mandó incinerar la imagen de la Virgen, conforme lo tengo relatado anteriormente, aunque 2 años antes de aquella fecha apuntada. Quiero decir entonces que la imagen de la Virgen de la Merced, alias Mechita, hace 82 años que está en mi casa paterna, mi casa vieja, cuidándose mutuamente con mi hermana Elcira, que anda raspando los 81 y tiene fuerzas para atender la iglesia. Ahora sí, conoceremos el contenido de las notas del señor Benigno Álvarez y de fray Domingo Verón. Ambas pertenecen al archivo histórico del arzobispado de Córdoba. Y ustedes van a ver las copias, porque les voy a sacar fotos para que la vean, de los originales y obviamente de lo que está escrito. Modificaciones de límites hechas en la parroquia de la Cruz. El 20 de noviembre de 1924 se anexa a la parroquia de la Cruz el pueblo y zona vecina de Modesto Acuña, modificándose en parte su límite este. Así, desde el límite sur del departamento tercero arriba, una línea que pase a 30 cuadras al noreste de Modesto Acuña y sigue al norte por la línea férrea hasta 10 kilómetros de dicho pueblo. Desde allí una línea imaginaria hasta el arroyo El Montecillo y por este hacia el norte hasta el río Tercero. Dice, Revista Eclesiástica, tomo 1, página 281. Estos son algunos. Modificaciones de límites hechas en la parroquia de San Agustín. El 12 de noviembre de 1869, al erigirse la parroquia del Río de los Sauces o de la Cruz, se desmembra una parte del territorio del antiguo curato de Calamuchita que abarcaba todo el actual departamento de Calamuchita, estableciéndose como límite sur de este último el Río Grande desde su nacimiento. El decreto no dice nada hasta dónde, pero de hecho fue con su continuación por el Río Tercero hasta dar con el límite oeste del departamento Tercero arriba, pues siempre ha pertenecido a la parroquia de la Cruz, toda la parte del departamento Calamuchito que está a sur del Río Grande y del Río Tercero. Archivo del Arzobispado, legajo número 30, tomo 1, años 1641-1910, en la página correspondiente al año 1869. Dice mi abuelo. En el archivo de la Dirección General de Catastro de la provincia, Departamento Topográfico, Mensuras, también anduve con suerte, pienso.
En primer lugar, tuve en mis manos el expediente 34633-64, perteneciente a la Municipalidad de La Cruz, acerca del cual no existían dudas de ningún tipo, simplemente el placer de ver ese acontecimiento debidamente registrado. Después conocí el mapa labrado al número 021-02 y fechado en septiembre de 1870 por don Rafael Soria, sobre Villa de la Cruz y sus ejidos. De ese mapa resulta que los expropiados, Micaela Acosta está al sudoeste, José Paz al este y Pedro J. Torres al norte. Superficie total 1 legua, vara lineal 08649. En el departamento de mensuras, es decir, catastro, donde alcancé a leer algunas pertenecientes a Calamuchita, encontré, por así decirlo, la número 10 de 1887, solicitada por don Rosendo Luján, siendo perito Domingo Torres Castellano, con aprobación número 380, Cañada de Álvarez, Río de la Cruz. Ahora bien, a fojas 2 de esta mensura se dice: dichas 5 cuadras corren desde un salto que hay en el río más abajo de la capilla hasta el norte. A fojas 4 de esta misma mensura, en el curso de su correlación se dice: el 27 de julio de 1795, don Pablo José Báez vendió a don José Andrés Torres, como consta de una escritura extendida en papel común por ante testigos, es a saber, una suerte de tierras en el citado paraje de la Capilla de la Cruz, departamento de Calamuchita, y en la otra banda del río, a la parte del norte de dicha capilla, habidas partes de ellas por herencia de su señora madre María Antonia Jaimes. En esta misma mensura y más adelante están nombrados mis abuelos paternos, Carlos Fernández y Laurencia Vélez, como integrantes de la respectiva correlación. Con aquella fecha recalcada, pienso, dice mi abuelo, queda establecido conforme a la versión que yo tenía de mis antepasados, que tanto el nombre de la cruz como la existencia de la capilla venían o vienen del siglo XVIII. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 9 de La Cruz, mi pueblo. Como verán, es una investigación a fondo sobre la conformación de un querido y amado pueblo. Próximo capítulo, sábado 11 de octubre. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.